Yo creo que la mayoría de vosotras conocéis a Malvaluna. Malvaluna somos, por si acaso, yo lo recuerdo, somos una organización feminista que llevamos trabajando en Extremadura más de 30 años y algunas se nos nota la edad. La edad y la experiencia, que yo creo que también hay que decirlo. Bien, como no puede ser de otra manera, todo aquello que hace Malvaluna nos nutrimos del trabajo, de la sabiduría de otras mujeres feministas a las cuales hemos conocido en persona, como muchas de las que están aquí, o lo hemos conocido a través de su trabajo y de la lectura de sus libros. Decir que nuestro trabajo es fruto de reflexiones y movilizaciones, porque no solamente tenemos trabajo, Malvaluna trabajamos desde dos vertientes. Una, por qué no decirlo, a través de los proyectos que presentamos para obtener subvenciones públicas. De otra manera no podríamos llevar tanto tiempo en este territorio nuestro. Nosotras utilizamos a las instituciones para lanzar este mensaje feminista, fruto de reflexiones y análisis de cuál es la realidad en la que vivimos hombres y mujeres. Pero luego Malvaluna tiene otra parte que para mí es más importante, que es nuestra militancia, nuestro trabajo de denuncia, de reivindicación, de todo aquello que nos discrimina a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Además, algo que en estos momentos es tan importante, en los momentos que estamos viviendo en esta Extremadura nuestra y en otros países, porque no nos podemos olvidar. Malvaluna, como organización feminista, también somos internacionalistas. Nos preocupa y nos perjudica, y las consecuencias de lo que viven otras mujeres en otros países también repercuten en nuestra vida y en nuestros trabajos. Como os decía, Malvaluna partimos de un análisis y una reflexión del feminismo. No podemos trabajar en la práctica sin un buen soporte teórico, que es un poco lo que pretendemos hoy desde este seminario. Yo traía aquí muchas cifras, muchos datos de qué es lo que hacemos Malvaluna. Desde el 2009 que empezamos a trabajar en el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, los datos están en la página nuestra, ni los voy a decir. Pero también hay otra parte, no solamente en lo que es la atención integral a las mujeres víctimas de la trata, de cualquier manifestación de la trata. También tengo que decir que nos parece importante formar a los profesionales, a aquellas personas que en algún momento de su trabajo, de su vida cotidiana, puedan tener contacto con una mujer en situación de prostitución, explotación o trata. Porque sin una formación específica no hay una buena intervención. Y este seminario forma parte de este proyecto de formación que iniciamos en marzo de este año y que la fase online ha terminado. El seminario, como veréis, hemos contado, me parece, con 70 alumnas y 95 de alumnado, y el cual no está aquí. Porque, curiosamente, el curso de formación eran dos partes, la online y el seminario, y bueno, no importa, le vamos... Ah, sí, vale. Pero da igual, vamos a difundir, como he dicho, todo lo que aquí vamos a trabajar. Nos parece importante desde una premisa, desde dónde partimos Malvaluna. Somos abolicionistas. Somos abolicionistas de un sistema prostitucional que utiliza el cuerpo y mercantiliza el cuerpo de las mujeres, que nos invisibiliza y él quita nuestro deseo y nuestra vida sexual. Parto de esta premisa, no puede ser de otra manera. Para nosotras, el sistema prostitucional ejerce una violencia contra las mujeres. Es otra manifestación más de la violencia. Quizás la máxima expresión esté en la trata de mujeres con fin de explotación sexual, pero el sistema prostitucional que tiene a mujeres en situación de prostitución, explotación y trata, ejerce violencia contra el cuerpo de las mujeres. Y es algo que tiene consecuencias no solamente en las mujeres que están en esta situación, sino en el resto de la sociedad. Y por eso seguimos reivindicando que es importante prevenir, sensibilizar y denunciar. Y denunciar a aquellos hombres puteros que son los que están abusando de nuestros cuerpos y de la vida de las mujeres que están en situación de prostitución. Yo no me voy a extender mucho más porque creo que estamos poco y puede ser un debate muy enriquecedor. Y contamos con dos maravillosas ponentes, compañeras, que se han esforzado con llegar a nuestra Extremadura. Yo, Elena, voy a decir sencillamente lo que teníamos en el cartel de Elena Valenciano. Elena Valenciano, mujer perteneciente desde los primeros momentos al movimiento asociativo Fundación Mujeres. Creo que eso es importante decir, de dónde venimos las mujeres, dónde estamos. Su trayectoria ha sido pues, de distintos cargos políticos. Para mí me gusta resaltar que ha sido eurodiputada durante mucho tiempo y me gusta resaltar que es consejera en el Consejo de Estado de este gobierno, de este país. Creo que es importante tener mujeres feministas en estos puestos, donde se las pueda escuchar. Bueno, a veces
no sé si es tan vinculante el Consejo de Estado como nos gustaría que fuera, pero por lo menos sois escuchadas ahí. Y por otra parte tenemos a Nor, activista jurídica y feminista. Magrebí, no sé si te gusta decir, bueno, sí, estaba en tu currículum, magrebí, vale. Especialista en Derecho Internacional Público y Derecho Penal Internacional con perspectivas feministas y fundadora de la revista feminista Woman by Woman. Yo paso la palabra a Elena porque es a quien hemos venido a escuchar. Por haberme invitado y a todas vosotras por haber venido esta mañana, que sé que es una mañana complicada para mucha gente, así que comprendo perfectamente que seamos pocas, pero seguro que somos todas multiplicadoras, así que algo aprenderemos aquí a lo largo de esta mañana unas de otras. Bueno, yo como soy muy concienzuda y tal, pues había preparado una conferencia, la verdad, pero no voy a haceros una conferencia. Voy a tratar de, en fin, de transmitiros las ideas fundamentales que están en el papel y que están en mi ánimo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, cuando yo llegué al Parlamento Europeo, en el año 2000, hice el primer informe que se hizo en el Parlamento Europeo sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual. No existía ningún texto hasta entonces en la Unión Europea sobre esta cuestión. Bueno, es el mismo año en el que se empezó a trabajar en serio esto en las Naciones Unidas, y recuerdo que cuando le propuse a la Cámara hacer este informe, todos me miraban como diciendo, pero ¿y la Unión Europea qué tiene que ver con la trata de mujeres, ¿no? Claro, es que hay una parte muy importante de la trata de mujeres que sucede dentro de las fronteras de la Unión Europea, aunque sus responsables no hayan querido verlo, ¿no? Bueno, en realidad yo tenía que referirme un poco más directamente a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en los conflictos armados o en los conflictos, en las guerras, etc. Bueno, como sabéis, se hace una distinción, hay una distinción política y legal entre tráfico de personas y trata de personas, en el supuesto de que el tráfico de personas se produce con el consentimiento de la persona traficada, mientras que la trata siempre es, digamos, sin el consentimiento y muchas veces con la violencia, el engaño, etc. Es verdad que es una delimitación muy discutible, ¿no? Porque, bueno, una cosa es que tú estés dispuesta a que un traficante te cruce la frontera para obtener un empleo o lo que sea, y otra cosa es el trato que finalmente tú recibes de los traficantes, porque entras en una red que es ilegal en todo caso y por lo tanto en la que se producen múltiples delitos y vejaciones que quedan archivadas como persona víctima de tráfico y no persona víctima de trata, pero como veis es un matiz que legalmente puede tener sentido, pero desde el punto de vista de las mujeres que sufren uno u otro fenómeno, pues no hay demasiada diferencia. Hay muchas mujeres que abandonan, por ejemplo, un país del este de Europa, me da igual cuál, en manos de traficantes porque vienen, se supone, que ejercer un trabajo en una cafetería en España o en Francia o en Alemania. Finalmente, eso no es verdad y caen en la red de la prostitución más tremenda, ¿no? Aunque originalmente sí que dieron su consentimiento para ser trasladadas. Por lo tanto, aquí hay una discusión legal y política desde mi punto de vista bastante interesante, pero bueno, hoy vamos a hablar de las mujeres que son víctimas de la trata, es decir, mujeres que son de alguna manera violentadas, secuestradas y movidas para la industria del sexo, digamos, ¿no? Las cifras son apabullantes, no hay parangón, digamos, de ningún delito en el que el número de víctimas sea tan alto y en el que prácticamente el 85% de las víctimas son mujeres. Porque claro que hay trata también de niños y niñas y claro que hay trata de hombres, pero en números claramente inferiores, ¿no? Digo que la trata con fines de explotación sexual tiene un 85% de víctimas que son mujeres. Por lo tanto, es un fenómeno, un delito, un hecho que golpea directamente a las mujeres y que las convierte en víctimas, en esclavas sexuales, etcétera, ¿no? Como digo, en un número muy importante en todo el mundo.
En el año 2022, Naciones Unidas, que tiene una oficina específica que se llama Oficina contra la Droga y el Delito, ha publicado el informe más importante que se ha hecho hasta ahora sobre la trata. La información del documento se ha hecho con testimonios de más de 450.000 víctimas y 300.000 delincuentes, o sea, hay un trabajo hecho enorme, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice el informe, que digo, es digamos la referencia más importante que tenemos a nivel internacional, una de las cosas que dice el informe es que los conflictos armados, los desplazamientos causados por fenómenos naturales, los movimientos que se producen después de problemas relacionados con el cambio climático, es decir, la salida amplia de personas que se mueven de su territorio son, digamos, el elemento perfecto para los tratantes, y estas son las víctimas más vulnerables. Mujeres que se mueven, que tienen que desplazarse de su lugar de origen, muchas veces solas, pues si son guerras y conflictos armados. Muchas veces los hombres protectores, digamos, de estas mujeres están combatiendo, ellas están solas con sus hijos, tienen que desplazarse del lugar en el que viven, del lugar más o menos seguro en el que viven, y en ese tránsito se convierten en víctimas súper vulnerables, y los tratantes están al acecho de esa situación. Muchas veces esos movimientos se producen dentro del propio país, simplemente se desplazan de región, otras veces cruzan fronteras. Ese es todavía un momento más peligroso. Se calcula que un porcentaje en torno al 60 y tantos % de las mujeres que se desplazan solas, por ejemplo, fue el caso en el desplazamiento de los refugiados sirios, ¿no? Caen finalmente en redes de trata. ¿Por qué? Bueno, son mujeres que muchas veces, como digo, están solas, con sus hijos a cargo, sin ninguna posibilidad de, digamos, de avanzar solas. Las mujeres, sobre todo, muchas de ese tipo de culturas, las mujeres solas no son bien aceptadas, digamos, en los grupos, y necesitan una referencia masculina que las proteja, y muchas veces esta referencia masculina es la que se convierte finalmente en su tratante. Así que estas mujeres son finalmente vendidas, trasladadas, como digo, secuestradas y convertidas en esclavas sexuales. La esclavitud sexual de las mujeres a lo largo de la historia de las guerras se ha estudiado bastante poco, se empezó a estudiar hace relativamente poco, pero es un fenómeno muy importante y muy generalizado, ¿no? Hay guerras de las que sabemos mucho y sabemos muy poco de lo que les pasó a las mujeres en esas guerras, ¿no? Por ejemplo, probablemente lo más conocido es el fenómeno de las esclavas sexuales del ejército imperial japonés, las llamadas mujeres refugio, mujeres de solaz, que fueron 200.000 mujeres surcoreanas que fueron secuestradas por el ejército imperial y que fueron utilizadas como esclavas sexuales. De estas se sabe más porque dio tiempo a que hubiera testimonios de ellas mismas, y ellas cuentan que en muchos casos, bueno, por supuesto la situación de esclavitud no os la voy a describir porque ya la imagináis perfectamente, pero bueno, lo que me llamó mucho la atención leyendo alguno de estos testimonios es que ellas atendían, digamos, mejor dicho, eran violadas por una media de 30 soldados al día. Es decir, que eran 200.000 mujeres para todo un ejército imperial, más o menos 30 soldados al día. Esto es lo que más se conoce, a pesar de que se conoce muy poco. Yo he visto muy pocas películas de la Segunda Guerra Mundial en la que este fenómeno haya sido analizado. Hay otra realidad también muy oculta, que solamente ha empezado a conocerse en los últimos años, que es el fenómeno de los burdeles en los campos de concentración. O sea, sabemos muchísimo de los campos de concentración, lo hemos leído, visto, películas a montón, se pueden visitar muchos de ellos, cosa que recomiendo a todo el mundo, pero nunca hemos oído hablar de los burdeles. Entonces, en los campos de concentración había burdeles
para los soldados y los mandos del ejército, por supuesto, no constituidos por mujeres judías o prisioneras, como podía uno imaginarse, sino por mujeres alemanas contrarias al régimen, digamos, muchas de ellas que ejercían la prostitución en Alemania, o mujeres activistas políticas contrarias al Reich. Y estos burdeles formaban parte, digamos, de la vida habitual del campo y se utilizaban como incentivo, premio para los soldados, guardianes, etc. También habréis visto muchas películas de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, pero no habréis oído hablar nunca de los burdeles en los campos de concentración. Es decir, esta es una realidad que ha existido a lo largo de las guerras, pero ahora, digamos, las guerras se utilizan, y los conflictos armados o los grandes desplazamientos provocados por el cambio climático, etc., se utilizan como mercado, digamos, de abasto de las víctimas que luego serán trasladadas a distintos lugares del país o del mundo, porque muchas veces se las traslada de países sin que ni siquiera ellas sepan en qué país se encuentran exactamente, digamos, son captadas para esta gran industria de la prostitución, que, a diferencia de lo que sucedía hace tan solo 40 años, 50 años, la prostitución se ha convertido en una gran industria. Esto es lo que no era. La prostitución ha cambiado completamente de cara. La realidad del mundo prostitucional hoy no tiene nada que ver con la que existía tan solo a mediados del siglo pasado, ¿no? Esto es una gran industria con beneficios altísimos, que mueve además una gran cantidad de dinero opaco y que es muy difícil perseguir. Como decía Gloria, nosotras analizamos el fenómeno desde la perspectiva de que la explotación sexual es una vejación, es una humillación, es un maltrato hacia las mujeres, es violencia contra las mujeres. No todo el mundo lo analiza como nosotras, también hay que decirlo, pero en todo caso, desde esa posición, digamos que la trata sería la punta del iceberg más llamativa de una realidad que es enormemente profunda, ¿no? Y que está muy incorporada, muy integrada a la vida de nuestras sociedades, ¿no? En el último estudio sobre consumo de prostitución en Europa, que siempre son relativos porque no es fácil que, digamos, la confesión o los datos sean muy contrastables, pero bueno, da igual, será igual de mentira en unos países que en otros, pero desde luego en España estamos a la cabeza clarísimamente del consumo de prostitución, no solo del consumo, sino también del tránsito, ¿no? España es una plataforma de tránsito y de movimiento para las mujeres hacia Europa, ¿no? Hacia el resto de Europa. Bueno, claro, nosotras deberíamos además aportar, además del análisis, digamos, de lo que es, de lo que significa la trata de mujeres con fines de explotación sexual, deberíamos dar alguna solución, ¿no? O sea, por lo menos proponerla. Y está claro que hay que hacerlo desde la perspectiva de condenar el consumo de prostitución. Condenar socialmente, yo ya no hablo de condenar a los consumidores, sino que empecemos por aceptar o trasladar que mayoritariamente se rechace semejante actividad, ¿no? Cosa que no sucede porque hay todo un movimiento, actualmente hay todo un movimiento favorable, con muchos recursos detrás además, no como nosotras, con muchos recursos detrás favorables a, digamos, ir suavizando la perspectiva de lo que significa la prostitución, la compra de sexo en nuestra sociedad, y que trata de hablar de esta falsa, digamos, libertad de elección, bueno, oye, un trabajo como otro cualquiera, ¿por qué no empezamos a regularlo? Porque eso sería mejor para las mujeres que ejercen la prostitución y tal. Incluso hay organizaciones de mujeres en España, no tanto, pero en Italia, por ejemplo, hay un movimiento muy importante de mujeres que ejercen la prostitución que defienden su regulación, ¿no? Que consideran que ellas estarían más seguras si esto estuviera regulado. Bueno, es un debate legítimo, pero desde luego no es nuestra posición, no es la mía.
cómo podríamos empezar a desmontar una industria. Porque claro, lo que es muy importante es que sepamos a qué fenómeno nos estamos enfrentando. O sea, ya no nos estamos enfrentando simplemente a los proxenetas que explotan unas cuantas mujeres en los bares de carretera, ¿no? Nos estamos enfrentando a un fenómeno de delincuencia transnacional, con redes muy poderosas que lo sustentan, y con muchísimos países, muchísimos gobiernos completamente favorables, digamos, a que esto suceda, ¿no? O sea, no nos estamos enfrentando a un debate de la prostitución como el de hace 100 años, ni en broma, ¿no? Nos estamos enfrentando a una gran industria transnacional. Entonces, desde mi punto de vista, si no combatimos la trata como tal, no acabaremos con la prostitución. Por eso yo siempre digo que estemos o no de acuerdo sobre si hay que regular o hay que abolir, empecemos por desmontar la trata, que en eso estamos todas de acuerdo. Entonces, abordemos ese debate, el debate de cómo acabar con las mujeres que son forzadas, digamos, con lo que se llama eufemísticamente la prostitución forzada, incluso con algunas feministas de nuestro país que son favorables a la regulación. Pero seguramente si nos ponemos de acuerdo sobre la trata, digamos, sobre el combate contra la trata, acabaremos llegando a un lugar más común, ¿no? Porque si acabáramos con la trata, la prostitución sería una cosa completamente residual. Y ya no es un problema igual que el que estamos abordando en este momento. Pero por otro lado, para acabar con la trata hay que empezar por algún sitio. Entonces, hay que empezar prohibiendo algo, porque ahora mismo es absolutamente flexible, digamos, ¿no? Incluso en este país, en nuestro Código Penal existe el proxenetismo aceptado, digamos, ¿no? El proxenetismo que tú aceptas, digamos, que la víctima acepta. Proxenetismo consentido. Todo eso está todavía en nuestro Código Penal. Por lo tanto, algo tenemos que mover, digamos, de lo que sucede en nuestro país si queremos algún día abordar el asunto de la trata. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que dicen los jueces y lo que dice la Fiscalía especializada en el combate contra la trata es que no tienen instrumentos, realmente no tienen instrumentos suficientes para condenar. Es más, muchas de las redes que nosotros leemos en el periódico que se ha desmontado una red en tal o tal sitio, eso casi nunca acaba con el responsable en prisión. Porque la prueba es muy difícil, porque las víctimas muy difícilmente asumen el discurso de la esclavitud. Muy pocas lo hacen. Unas tienen miedo, otras... Hay que pensar que muchas veces son mujeres extranjeras con poquísimas redes de solidaridad en el país en el que están. Muchas veces esas mujeres, cuando han generado una relación, digamos, de confianza con alguien en el país en el que están o en la ciudad en la que están, y los proxenetas se dan cuenta, inmediatamente la sacan de allí, intentan que no consoliden nunca relaciones afectivas en ningún lugar en el que están. Casi siempre las redes se acaban desmontando gracias a la policía. La inmensa mayoría de los desmontajes de redes vienen de un trabajo policial. Entonces la policía hace su trabajo, pero luego los jueces lo que te dicen es que no tienen suficientes instrumentos. Entonces, la ley, la legislación que se elabore tiene que tener en cuenta todas estas cosas que ya nos han dicho los fiscales y los jueces. ¿Cuáles son los instrumentos que necesitan para de verdad perseguir a los responsables? ¿Y qué hacemos con las víctimas? Porque claro, muchas de las víctimas, sobre todo de las que están aquí en España, que la inmensa mayoría son latinoamericanas, hace unos años eran rumanas, ahora hay muy pocas rumanas, seguramente porque el país se ha desarrollado económicamente, y también teníamos muchas nigerianas, pero los nigerianos han cambiado la ruta, entonces casi no tenemos nigerianas. Tenemos muchísimas latinoamericanas de países tremendos, ¿no? O sea, lo que más hay ahora mismo, por ejemplo, son mujeres venezolanas. Como tú piensas que Venezuela es un país, en fin, que podría ser el país más rico de América Latina, ¿no? Hay muchas venezolanas, muchas de ellas tienen a sus hijos e hijas en el país de origen y están amenazadas por las redes. Es decir, conseguir que una mujer dé el paso de denunciar de verdad lo que allí sucede, cómo ha sido captada, etcétera, etcétera, es muy difícil.
y al no tener testimonio y ser muy difícil la prueba, pues al final es un negocio muy, muy lucrativo y muy poco peligroso, porque casi nunca hay proxenetas en la cárcel. Estas mujeres normalmente vienen de la misma red de trata y ascienden, digamos, en el negocio como único vehículo, digamos, de salir de la explotación más absoluta, y también porque con las mujeres se genera una relación de mayor confianza por parte de las víctimas. Entonces, ahora hay un nuevo fenómeno que es esto de más mujeres tratantes que hombres tratantes. Y también este es el delito, el de trata de mujeres es el delito por el que más mujeres están en la cárcel. Mujeres, no hombres. Eso también es muy curioso, ¿no? Entonces, como digo, si abordamos una legislación que realmente quiera incidir en esta realidad, yo creo que hay muchas cosas que hacer, como siempre que se hace, digamos, que se emprende un combate contra una cultura que está muy asentada, ¿no? Si en este país tantísimos hombres son consumidores de prostitución, tenemos que pensar que hay toda una... Aparte de, digamos, la labor de penalización, hay toda una labor de pedagogía que hacer. Porque las leyes, en fin, no cambian las actitudes más que a muy largo plazo. Tenemos un problema y es que cuando hablamos de esto, incluso desde el feminismo, se combate la idea de que la prostitución sea una forma de explotación de las mujeres. Entonces es muy difícil hacer una pedagogía que tenga impacto si entre nosotras mismas, las que nos llamamos feministas, estamos en desacuerdo. Es muy difícil trasladar un cambio tan importante a la sociedad si nosotras no somos capaces al menos de tener un discurso común. ¿Qué es lo que nos pasó con la violencia de género? O sea, estábamos todas de acuerdo en eso, todas. Significa las feministas, las no feministas, los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y eso, a pesar de que sigue habiendo un número intolerable de mujeres asesinadas, pero eso ha producido un cambio en la sociedad española. Pero para que consigamos un cambio en esto, necesitamos, igual que con la violencia de género, un gran pacto, primero entre nosotras, porque los pactos políticos los hemos hecho después de haber hecho pactos entre nosotras. Tenemos un gran pacto entre nosotras que se traslade a un gran pacto político y que empiece, digamos, a operar no solamente la eficacia en la ley, sino un cambio en la mentalidad, en la cultura. Me decían los policías que trabajan mucho con la Fiscalía Especializada, me decían que en lo que ha cambiado fundamentalmente el consumo de este tipo de prostitución, que es la prostitución más dura, ¿no? La de las mujeres que son víctimas de la trata, que eso se ha convertido en un sistema de ocio para muchos varones. Es decir, que ahora, pues no sé, están un grupo de tíos juntos y dicen, oye, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la bolera o vamos de putas? Pues vamos de putas. Quiero decir que está totalmente integrado y aceptado, incluso en la población más joven, ¿no? Así que, más allá de lo técnico, del trabajo técnico que haya que hacer, de perseguir digamos, el proxenetismo, de cerrar los bares donde están mujeres todas en una situación ilegal, y que si solamente pusieras a los inspectores de trabajo o a los de inmigración a entrar en los bares de carretera de este país, pues ya tendrías, digamos, un volumen de infracción enorme, porque todas esas mujeres están en una situación ilegal, ¿no? Pero así como se persigue otro tipo digamos, de trabajo ilegal, ese no solo no se prohíbe, sino que se protege casi, ¿no? Entonces, más allá, digo, de todos los elementos técnicos que pueda tener la ley, desde la perspectiva de que las mujeres que son forzadas a ejercer la prostitución no deben serlo, que sería, yo creo, el pacto de mínimos. Desde ahí podríamos construir ese pacto, trasladarlo a la política con toda la ayuda que te prestan, porque la Fiscalía Especializada es estupenda y tiene muchísimos datos, la policía también, y también los jueces. Desde esa perspectiva podríamos tal vez empezar a desmontar el gran edificio del delito transnacional que supone la trata. Pero, desgraciadamente, yo nos veo muy lejos de eso. O sea, veo que va a haber un debate ideológico, súper ideológico, que no hace ningún bien, la verdad, súper ideológico sobre el tema de la prostitución,
separada de la ley de trata, ¿no? Que ya eso me parece fatal, o sea, separar una cosa de la otra ya es una victoria de nuestros adversarios, digamos. Separar, igual que separar la violencia de género, o sea, separar estas cosas me parece un error enorme. Va a haber un debate superideológico en el que la izquierda se va a dividir una vez más, porque hay una parte de la izquierda que no está de acuerdo en nuestra posición. Con lo cual, pues oye, los que detentan el poder de esta industria pues estarán encantados, porque nunca, jamás habrá una posición lo suficientemente sólida como para que ellos estén en peligro, ¿no? Entonces, no soy nada optimista, pero creo que ese es el camino. No creo que se vaya a oír mucho esta postura. La postura es, concretamente, trabajar solo y exclusivamente sobre las mujeres víctimas de trata y dejar a las otras para después, que a lo mejor tardamos 30 años, pero bueno, para que esté claro que por lo menos compartimos que las mujeres que han sido víctimas de un sistema que las fuerza a acabar convirtiéndose en mujeres prostituidas, al menos esas, todos compartimos que hay que salvarlas de esas redes. Y luego, después ya, hablamos de las demás. Esa es mi propuesta. Pero bueno, no sé qué pensáis. Podemos discutirlo entre nosotras. Gracias. La trata es un delito, está en el Código Penal. Yo creo que ahí sí estamos de acuerdo. Por lo menos estamos de acuerdo que es un delito y está perseguido. Otra forma es cómo funcionan los procedimientos, donde aquí las jurídicas pueden decir, recae la prueba de la carga, se dice, Beatriz, la carga de la prueba recae en la víctima, ¿vale? Y a veces sin tener en cuenta cuál es la situación de vulnerabilidad por la que esta mujer ha llegado a ser tratada, sin tener en cuenta que es una mujer sin ningún tipo de apoyo social, ni familiar, ni ningún tipo de arraigo en el sitio que está. Yo creo que tenemos que ahí sí estamos de acuerdo. Yo con otras mujeres que están a favor o hablan de trabajo sexual, en el tema de la trata sí tienen claro que es un delito, está en el código, está perseguido. Otra cosa que la persecución no enfatice y no ponga sobre todo toda la carga en los delincuentes, en la red de trata. Pero claro, ahí estamos hablando de dinero. Lo que pasa con la mayoría de veces en el sistema prostitucional. Estamos hablando de una industria que mueve armas, drogas, y ahí también estamos metidas las mujeres como objeto. Creo que hay algo que sí hay que hacer. Y de hecho nosotros en nuestras formaciones siempre comenzamos hablando de conceptos básicos de igualdad. ¿Qué es sexo? ¿Qué es género? ¿Qué modelo queremos de relaciones en nuestras vidas? Hablamos de igualdad, porque sin partir de esos conceptos básicos es muy difícil llegar a decir la prostitución, o sea, el sistema prostitucional ejerce violencia contra las mujeres. Porque si no hablamos desde la raíz, ¿qué es lo que provoca la discriminación? ¿Y qué es lo que provoca que estas mujeres sean usadas en los conflictos bélicos, efectivamente, como armas sencillamente, para hacer daño a las otras partes? Sé que el tema de la abolición de la prostitución, y en algo sí coincido contigo, donde hay que poner la carga es en los puteros, en aquellos hombres que consumen, pero sobre todo, vuelvo a decir, en la prevención, en trasladar otro modelo de relaciones. Vamos a ver. Bueno, yo es que tengo que decirte una cosa. Yo me he convertido en una persona súper pragmática. O sea, yo ya, francamente, será porque soy ya muy mayor, pero yo ya los debates ideológicos y tal, que me parecen muy interesantes, pero yo lo que quiero es arreglar las cosas. Entonces, me parece muy bien, que yo ya lo he discutido muchas veces con amigas que son favorables a la compañeras feministas que son favorables a la regulación. Y ellas siempre dicen, no, la trata no, ya. Hipocresía total. Porque es que la prostitución en España se nutre de las redes de trata, punto y se acabó. Y las que no se nutren de las redes de trata no me importan mucho, francamente. O sea, a mí que una tía decida, si de verdad lo decide ella,
que se va a prostituir para conseguir no sé qué, y es que no es un tema que no me interesa para nada, ni me importa, ni le doy carga ideológica, ni nada. A mí lo que me importa es el volumen ingente de mujeres que son explotadas. Y tengo que ver cómo desmonto eso. Entonces no me sirve de nada que me digan, sí, la trata fatal. Bueno, pues si la trata fatal vamos a hacer algo con eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos un país en el que un país con un modelo jurídico que es enormemente flexible y favorable y consentidor del proxenetismo. Es así. Entonces, si no abordamos eso, pues la declaración de sí, la trata fatal, pero la prostitución hay que regularla, que me parece que es una discusión en la que ya no entro. O sea, me da igual. No. O sea, vamos a acabar con la trata. ¿Cómo? Bueno, vamos a estudiarlo entre todas y entre todos. Pero, ¿a mí de qué me sirve una cosa declarativa? No, si yo solamente hablo de la prostitución que no es forzada. ¿Y esa qué es? ¿El 0,2% de la prostitución? Pues es que la política se tiene que ocupar de los problemas mayoritarios. Los problemas personales, individuales, de grupos pequeñísimos y tal, también, pero luego. Primero hay que ocuparse de la inmensa mayoría. Y la inmensa mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución en este país son víctimas de trata. Luego, ¿es un delito? Sí, es un delito, pero da igual, porque como no consigues condenar a los delincuentes, no hay peor mensaje para las mujeres víctimas de trata cada vez que un proxeneta o un tratante sale exento de pena. Claro, porque entonces ellas mismas se dan cuenta de que están atrapadas, porque es que sus propios proxenetas no son condenados. Entonces, tenemos que cambiar la ley para que los proxenetas sean condenados, por lo menos eso. Y ya verás tú, como si conseguimos eso, que es lo que no está en discusión, pero es lo que habría que discutir, si conseguimos que la ley, que el sistema legal de este país condene a los delincuentes, que es lo que queremos, que es lo que no pasa, pues seguramente las cosas cambiarán. Por lo tanto, lo declarativo me da lo mismo. Ya, puteros. Oye, puteros, habrá puteros y habrá tíos que vayan de putas a lo mejor una vez, y yo tampoco los considero puteros, vamos a ver, o sea, la inmensa mayoría de los hombres que consumen prostitución de manera circunstancial, digamos, pues yo no los considero tampoco puteros, o sea, porque es que está dentro, o sea, les podemos llamar así. Yo creo que si les llamamos así, alejamos sistemáticamente la pedagogía para el debate. O sea, nosotros necesitamos que la sociedad española en su conjunto, los hombres también, se den cuenta de la barbaridad que supone tener a una mujer explotada. Entonces, el término puteros, que comparto básicamente, es un término que nos aleja, que aleja el debate de lo que nos interesa. Entonces, esto me pasa con casi todos los debates que tenemos sobre la mesa en este momento desde el punto de vista del feminismo, ¿no? O sea, hay que rebajar un poquito el discurso ideológico para hacer de nuestra posición un discurso mayoritario, o sea, que abrace a más gente. Si nosotras nos quedamos en nuestro reducto de palabras, de expresiones que alejan a una parte de la sociedad de lo que decimos, perdemos. Yo sé que es polémico esto, pero como estamos entre amigas, esto no lo diré en un programa de televisión, pero como estamos entre amigas, me interesa que reflexionemos sobre esto. O sea, nosotras necesitamos que la sociedad cambie. Y para que la sociedad cambie, necesitamos que la sociedad nos comprenda. Y para que la sociedad nos comprenda, tenemos que utilizar vehículos de comunicación que no generen demasiada hostilidad en la sociedad. Para mí ese ha sido el gran error del ministerio de Irene Montero, mujer a la que respeto enormemente y con la que tengo, por cierto, muy buena relación, pero si las banderas ideológicas nos sirven, en vez de para estar más unidas y tener más gente con nosotras, estar más desunidas y tener a menos gente con nosotras, no me sirven. Si yo las tengo claras, las banderas ideológicas, las tengo súper claras, desde que era pequeña, pero la política está hecha para que mucha gente te acompañe, para que se puedan producir los cambios. Entonces, si nos encerramos en nuestra pequeña burbuja súper ideológica y súper guay, pues simplemente nadie nos entiende. Tenemos un problema de comunicación con las mujeres, de comunicación con las jóvenes, de comunicación con los hombres, que son la mitad de la sociedad, exactamente igual que nosotras, etcétera, de los políticos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que es una aproximación muy pragmática. Y quiero que entendáis que yo comparto absolutamente
lo que Gloria ha dicho, pero trato de ver si podemos ser un poquito más eficaces, ¿no?, en las cosas que queremos conseguir. Porque se trata de cambiar la vida de esas mujeres que están ahí en los burdeles. No se trata de tener más o menos razón, se trata de sacarlas de esa situación. Y para eso tenemos que cambiar nosotras también gran parte de nuestro mensaje, no de nuestras ideas, pero sí de nuestro mensaje. Eso creo, aunque ya sé que es muy polémico. Me parece súper importante aludir a la necesidad de hacer política para la mayoría. Y esto es una cosa que yo creo que hay que reivindicar porque hay una crisis de un individualismo patológico que gira en torno a las emociones, a los sentimientos, a el yo mime, la concepción sobre las decisiones propias, y entonces de repente se empieza a obviar que no se puede transformar una catástrofe humanitaria que es la explotación sexual, porque es de un cariz que vulnera los derechos humanos de las mujeres, en de repente la personalización de la pregunta que se pone encima de la mesa, de no, pero hay mujeres que deciden libremente. Bueno, hay mucha gente que decide de forma libre cuestiones que son nocivas para los demás, ¿no? Y también hay una cosa que yo, fijaros que yo siempre digo cuando hablo de las mujeres de mi contexto, y es que yo no creo jamás que nada que oprima a una mujer puede ser un símbolo de feminismo o de emancipación para otra. Y es aplicable a muchísimas cosas. Cuando hablamos del uso del burka en Afganistán en contraposición al uso de burka en Reino Unido, da igual la reivindicación que se haga en Reino Unido por parte de mujeres que consideren que llevar un burka es una toma de decisión libre, porque oprime en contraposición a millones de mujeres que no pueden decidir hacerlo. De hecho, creo que es una de las mayores trampas que el patriarcado instaura, convencer a las mujeres de que cuando su supuesta voluntad interfiere en cómo van a ser explotadas, entonces su explotación no es tan violenta. Y sobre todo es un puente del laissez-passer para convencernos a las mujeres de que podemos controlar la violencia que recibimos. Eso es en realidad el discurso regulacionista. Un discurso que dice que existe empoderamiento en que tú puedas decidir que te violen y que tú puedas decidir cuándo ejercen esa violencia sobre ti, porque se parte de la premisa de que la violencia está naturalizada en lo que concierne a las mujeres. Y entonces entramos en toda la erotización de la violencia. Con ello la pornografía, con ello todas estas plataformas que nacen como OnlyFans, en la que también esto está teniendo un calado educacional muy problemático en las nuevas generaciones de niñas, ¿no? Fijaros que yo que vengo un poco de todo lo opuesto, ¿no? Del evitar la hipersexualización de las mujeres a cualquier precio, me parece que las feministas que venimos de otros países tenemos mucho que aprender para no repetir los errores que se están produciendo. Creo que, de hecho, tenemos mucha suerte de poder ver por dónde no caminar, ¿no? Y cómo también este discurso que hemos escuchado sobre el empoderamiento a través de lo sexual, en verdad va en detrimento de las mujeres, porque la jerarquía sexual lo que genera principalmente es dominación sexual. Y por lo tanto estamos muy lejos, no solo del empoderamiento sexual, sino de evitar la violencia en lo íntimo, ¿no? En las relaciones más íntimas. Que por eso también creo que la pedagogía es muy necesaria para los chavales hoy en día. Es verdad que yo no seré la que la haga porque no creo que no es mi función, pero es verdad que sí que hay que proponer a las educadoras que sí que puedan blindar el mensaje, sobre todo para que los hombres, o sea, los hombres del futuro, que son los niños de hoy, empiecen a sentirse incómodos con el hecho de pagar para obtener placer. Y que la idea de sentirse incómodos de pagar para obtener placer, igual que a nosotras nos violenta la idea de forma más, bueno, naturalizada, porque nuestra educación está muy basada en el cuidado, el cuidado, el bienestar ajeno, pero que la educación empiece a tener esta forma, ¿no? Y para eso creo que es importante dejar de llamar poder a lo que no es poder, dejar de hablar de empoderamiento todo el rato, empezar a hablar más de la conciencia sobre la sexualidad propia, empezar también a dejar de imaginar que
adelantar la edad de la libertad sexual va a darle una vida, por ejemplo, más sana a las adolescentes, que cada vez son más precoces en sus prácticas sexuales y por lo tanto mucho más, víctimas mucho más fáciles de la violencia que las rodea, ¿no? Y fijaros que es que yo creo que el paradigma, por ejemplo, que España está atravesando ahora mismo es muy curioso porque son nuevas generaciones de hijas de migrantes las que conviven con mujeres, con hijas de nacionales, que sin embargo tienen concepciones de la sexualidad completamente distintas. En España yo creo que las chicas y las jóvenes, las adolescentes españolas son distintas dependiendo también de la clase social en la que nacen, la clase económica, pero sobre todo la ideología familiar, y esto es muy importante, ¿no? Y hay un conservadurismo acentuado y una conciencia de libertad acentuada, ¿no? Que para mi gusto es problemática. Y luego, por otro lado, generaciones de mujeres educadas en la represión de lo sexual de forma absoluta, que son mujeres de contextos islámicos, que por supuesto también se ven confrontadas a este otro modelo de o te liberas para ponerte un top y salir a la calle o de repente estás oprimida, ¿no? Que de repente creo que esto es como son aguas muy problemáticas que propician la polarización, porque también hay muchas niñas y muchas adolescentes que ven que no quieren que su vida pase a través de la hipersexualización de sus cuerpos. Y a la inversa, mujeres que provienen y niñas que provienen de contextos en los que la hipersexualización de las niñas más pequeñas está a la orden del día. Países de Latinoamérica en la que se fomenta que las niñas sean mujeres, ¿no? Esto es muy problemático. Yo creo que es importante focalizar en este mensaje que de hecho a mí me pasa, ¿no? De qué pasa con la mayoría y qué pasa con la mayoría de verdad, para llevar las políticas públicas a donde tienen que llegar y evitar que los sensacionalismos en torno a los sentimientos ocupen un espacio que no tienen que ocupar. O sea, la política no se tiene, y el feminismo no se tiene que hacer cargo de la carga moral de cada una de las mujeres de forma individual. O sea, solo faltaba que mientras mujeres están siendo explotadas tuviésemos que preocuparnos porque una mujer de 25 años para comprarse un Gucci decida prostituirse. Yo creo que esa causa llegará después y sobre todo llegará el día que los hombres dejen de querer comprar a las mujeres a cualquier precio y por lo tanto las mujeres dejen de instrumentalizar que los hombres las quieran comprar, ¿no? Porque al final es un intercambio, no existiría la oferta si no existiese la demanda de también querer comprar a las mujeres. Y esto es interesante porque no solo pasa a nivel nacional este enfoque que tiene que ver con las mayorías, sino que se tiene que extrapolar al sistema comunitario legal en la Unión Europea y sobre todo internacionalmente hablando. Ayer estábamos hablando en Badajoz de, por ejemplo, la falta de una convención sobre la violencia sexual. No existe internacionalmente. ¿Por qué no existe? Bueno, pues porque no solo las mujeres han sido una causa secundaria para la agenda global y la agenda internacional, sino porque las mujeres realmente creo que hemos pasado por la historia pidiendo más paz que justicia. Y es normal, porque las mujeres necesitan respirar después también de todos los conflictos bélicos. Pero realmente la piedra de la falta de legislación internacional sobre los cuerpos de las mujeres es, bajo mi punto de vista, una piedra con la que no dejamos de tropezar, porque los conflictos bélicos se siguen reproduciendo, las crisis humanitarias siguen existiendo y pensamos que hay muchísimas diferencias entre los conflictos y no es tan cierto. De hecho, lo más desconcertante de todo esto es que hay cosas que hayan pasado en el 40 que se reproduzcan hoy de la misma forma y que sin embargo las formas de atajarlas o sean inexistentes o sean igual de rudimentarias que la Segunda Guerra Mundial. Elena ha hablado de las esclavas sexuales japonesas, pero bueno, las esclavas sexuales japonesas, las esclavas yazidíes durante, el ISIS, o sea, que fue hace nada, o sea, ISIS se extinguió políticamente hablando en el año 2017. Todas las mujeres pertenecientes a minorías en conflictos bélicos han sido esclavas sexuales y realmente, fijaros que creo que es el fenómeno más compartido universalmente, al margen de que los hombres piensen
que sus diferencias políticas y sus diferencias religiosas los elevan a categoría de diferentes o de superiores los unos a los otros. Todos los hombres de todas las confesiones religiosas, de todas las ideologías, han ejercido violencia sexual sobre las mujeres de formas distintas y efectivamente hay un relato invisibilizado de lo que no se quiso contar sobre cómo las mujeres vivieron los conflictos y las guerras. Los campos de concentración, que eran burdeles, de hecho hay uno de ellos específico, los campos de putas, en los que estuvieron muchas mujeres republicanas de este país, memoria que ha sido completamente borrada para que prevalezca un relato en el que no se hable de cómo mujeres republicanas exiliadas que en Francia fueron capturadas por las tropas nazis y enviadas a campos de concentración. Yo creo que, fijaros, muchas veces cuando nos paramos a pensar en el malestar que sentimos como feministas, nos pensamos que solo tiene que ver con nuestra generación o con la de dos anteriores, pero en verdad es una herencia de tantos años de falta de reparación, que esto es muy importante. No hay paz ni transición pacífica que se puede hacer mientras las mujeres no reciban reparación y justicia. Y para eso lo que hace falta, obviamente, es lo que se ha hablado aquí, que básicamente conseguir un entramado de instituciones y de sistemas que funcionen y que sean capaces de brindar justicia a las mujeres. Es más, yo creo que dado la cantidad de crímenes cometidos en contra de los derechos de las mujeres, debería haber un órgano internacional específicamente dedicado a perseguir los crímenes en contra de los derechos de las mujeres. Los crímenes de lesa humanidad como los crímenes de guerra, y no hay realmente órganos específicamente formados para perseguir y hacer un recorrido sobre cómo pesa la violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Obviamente creo que en este mundo, yo sí que pienso que no se puede ser feminista si no se es abolicionista, pero porque creo que el ejercicio de trascender lo que pasa en la vida de tantísimas mujeres no puede constituir un acto de feminismo. Si a ti te dan exactamente igual la vida de miles y millones de mujeres que están siendo explotadas, violadas, vejadas, humilladas sexualmente, a través de toda la práctica sexual en toda su generalidad, ¿no? Ni siquiera solo a través de la esclavitud sexual. Las relaciones conyugales es algo con lo que convive en nuestra sociedad de forma supernatural. Sigue siendo para mí uno de los tabús más problemáticos. Si te dan igual todas esas cosas y eres capaz de hacer prevalecer un discurso emocional sobre la filosofía de la libertad de elección, que sinceramente a estas alturas creo que ya es un debate que tiene ya que haber, ¿no? No sé, ojalá lleguen estas mujeres y estas generaciones de mujeres que estén libres de todos los constructos culturales, religiosos, sociales sobre lo que significa ser mujer y nos puedan hablar realmente en un futuro de libertad de elección. Yo no creo que haya libertad de elección bajo ninguno de los preceptos en los que las mujeres nos movemos, y de igual o de construidas que creamos que podamos estar. Y está bien vivir con ello porque, creo que es importante, ¿sabes? No tampoco fustigarnos con ello, pero, repito, creo que no se puede ser feminista realmente si se puede obviar toda la parte de todo el dolor de siglos de mujeres y luego para simplemente reivindicar una cuestión de libertad, de falsa libertad. Porque la libertad de las mujeres, yo creo, de forma feminista trascenderá cuando todas seamos libres. Y cuando todas seamos libres no significa las que pueden articular esos discursos sobre la libertad, significa las que no pueden ni hablar, las que no tienen derecho a hablar. Y es como que si el feminismo y la libertad y los discursos de los que hablamos no llegan a la última de las mujeres, que esas son las mujeres que viven la trata, no es feminismo. Se pierde de camino porque pierde la base humanista, ¿no? Que es quiénes son estas mujeres que no logran tener un altavoz en el que poder realmente dignificar las vidas que quieren. Y ya como último apunte, hace no mucho estuve en unas jornadas con la ex ministra de Igualdad en Francia, abolicionista, que logró, Dios me vais a perdonar, pero es que el nombre no me sale en absoluto ahora mismo. Pero bueno, ella es una mujer maravillosa, también de hecho de origen rifeño, sí, de marroquí, magrebí,
y ella decía que una de las reuniones que tenía con mujeres pro regulación de la prostitución, les preguntaba a ella si querían la prostitución para sus hijas. Y yo creo que es una grandísima pregunta, pero no de cara al sensacionalismo que puede generar, sino de cara realmente a qué nos parecería que niñas hoy en día nos planteasen la posibilidad de usar sus cuerpos para que hombres obtengan placer a través de un contrato explícito sobre cómo los cuerpos de las mujeres son vendidos. Y obviamente todas las mujeres prostituidas le respondían que no querían ese mismo futuro para sus mujeres. Yo sí le deseo a mi hija, si ella quiere, que se pueda dedicar a lo que yo me dedico. Y esto es importante decirlo, y creo que las que podemos trascender esto y que también podemos imaginar un futuro para todas las mujeres, incluso para las hijas de las mujeres prostituidas, una vida de dignidad y una vida en la que ellas puedan querer parecerse a mujeres que quieren otra alternativa para sus madres, es un mundo también en el que podemos empezar a creer. Y bueno, ya está. Menuda chapa. Y la ley educa y hay que sancionar. Que vaya de la mano de toda ir con la sensibilización a la población en general, con educación afectivo-sexual, evidentemente. Pero como ellos tienen más dinero, como ellos son más rápidos y tienen más medios, y es una industria internacional, van a por todas las niñas, están yendo a través de OnlyFans, entonces estamos ahora en la captación 2.0. Ya vamos tarde. Vamos muy tarde, están fabricando a putas y están fabricando a consumidores, puteros, como los queramos llamar, me da igual el eufemismo, es que a mí me da exactamente igual. Mientras que dentro de un par de años, a través de la sanción, como queramos, administrativa, penal, me da exactamente igual también, ¿eh? Porque es verdad que en eso sí soy pragmática también. Yo quiero que se sancione el acceso sin consentimiento y sin deseo al cuerpo de las mujeres y de las niñas. Eso es lo que se empiece a sancionar y que se empiece a cambiar la mentalidad y que dentro de 5 años a los niños les parezca impensable, como a los niños nórdicos, acceder al cuerpo de sus compañeras. Entonces, sí, quiero una ley de trata, pero quiero sanción y quiero políticas abolicionistas desde el principio, desde la educación, desde la sensibilización y que se doten presupuestariamente. Y quiero todo eso y ya no me voy a conformar. Tú dices que con la edad te has vuelto más pragmática, pues yo con la edad me he vuelto cada vez más radical. Más radical. Sí, pero que ya decir, o sea, y además sin tener paciencia. Ya no tengo tanta paciencia, porque se me agota el tiempo y quiero ver cambios. Si yo también quiero todo eso, yo quiero todo eso. Pero lo que yo digo es que como tenemos que empezar con la realidad que tenemos delante de nosotras, pues ahora mismo nosotros, o sea, digamos, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, tiene una conformación según la cual nosotros, o sea, no podríamos, este país no podría sacar adelante una ley contra la prostitución, una ley abolicionista, más que si una parte de la izquierda lo pacta con la derecha. Entonces, sí, yo también quiero que, ¿sabes? Yo quiero eso, pero para conseguir eso tenemos que trabajar con las herramientas de la realidad. Tú lo sabes muy bien porque eres concejala, o sea, sí, tú querrás muchas cosas, pero tú tienes las mayorías que tienes la sociedad colocada en la posición en la que la tienes, y para hacer política todos esos son instrumentos con los que tienes que contar. Entonces, si ahora lanzamos una ley abolicionista, no va a salir. Entonces, que hay muchas cosas que se pueden hacer de todas maneras, pero analizado lo que la Fiscalía y la Policía y algunos jueces dicen, tenemos un problema gravísimo en este momento, por ejemplo, para penalizar a los proxenetas. Bueno, pues vamos a cambiar eso en la ley, que supongo que en eso estaremos todos de acuerdo, en principio. Sí. Tengo una duda porque, y esto me reconcome muchísimo. Yo tengo la sensación, por ejemplo, de que muchas mujeres que defendéis causas como el abolicionismo de la prostitución, aparte de que obviamente es muy incómodo pensar que hay que pactar con la derecha, lo que sea, yo creo, y me parece francamente un problema, por ejemplo, que dentro de las decisiones de los propios partidos no se vele, porque si estamos de acuerdo en que dentro de un partido somos todos abolicionistas,
y vamos a velar por la abolición. ¿Por qué las mujeres de la vanguardia, por qué el rostro de un partido político no encabeza a mujeres abolicionistas? Y sobre todo, ¿por qué y esto yo sí que creo que influye mucho, ¿por qué el posicionamiento de mujeres que tienen poder y tienen capacidades importantes de maniobra de los partidos de cara al público no tienen un posicionamiento políticamente abolicionista? ¿Y por qué pienso esto? Porque también se está confundiendo el concepto de ser mujer en política que ser política feminista. Y entonces, claro, de repente nos encontramos con este muro infranqueable en el que, bueno, ya no podemos decir nada porque somos el 50% y ya no podemos decir nada porque nosotras tenemos una vicepresidencia. Ya, pero al final, si nos damos cuenta, no deja de haber una sustitución de mujeres feministas abolicionistas que dices, ¿en qué momento, cada vez que vemos a una mujer feminista abolicionista, por ejemplo, socialista, a los 6 meses dejamos de verla? Es que es así, y me parece el mismo funcionamiento de control o disciplina que se implanta en partidos de la derecha, que allí es muy obvio, pero que luego en partidos de la izquierda, es que a mí me parece muy doloroso. Y así lo digo, o sea, es como, sí, pero y porque me da rabia y porque de repente veo a mujeres con mucho talento, con mucho recorrido, incluso mujeres jóvenes, que realmente están también cogiendo un relevo importante para seguir haciendo y seguir construyendo, y en el mismísimo momento en el que empiezan a hablar de abolicionismo, son barridas. Entonces, ¿no habrá también una dinámica de señores que están realmente muy cómodos con que no se lleve a procesar esto? Y luego, me parece muy interesante el tema de la penalización. En Marruecos pasa una cosa muy específica que os voy a contar. Yo soy de Tánger, que es una ciudad portuaria, que es ciudad de paso. Por ahí pasa todo lo bueno, pero también todo lo malo. Tenemos mucho turismo de hombres españoles que llegan a Marruecos para poder consumir prostitución. Lo hacen por muchos motivos. Primero, porque los hombres europeos se sienten impunes ante las mujeres de otros contextos, porque de hecho el feminismo ha instaurado esta doble vara de medir de señores misóginos que en su casa dan el perfil de pasable, ¿no? Tú dirías que ese señor pues nunca ni ha consumido, ni va a consumir, ¿no? Bien, o sea, tiene incluso un mini caché de feminista, ¿no? Y su hija probablemente en el instituto dice, no, mi padre es muy feminista. Pero su padre es un señor que en sus viajes de trabajo consume prostitución. Y encima en Marruecos pasa una cosa muy específica, es que Marruecos es prohibicionista de la prostitución. Entonces lo que hacen muchos de estos hombres es abusar de mujeres y luego llamar a la policía. Y muchas veces denunciarlas a ellas y decir que son ellas las que se han propuesto a ellos y por lo tanto lo que hace la policía es cargar contra esas mujeres. Esto también es una mentalidad que yo creo que tiene que ser tenida en cuenta a la hora de legislar sobre prostitución. El putero español tiene que ser penalizado en España y fuera de España. Igual que la gestación subrogada no puede ser que nos pase desapercibida cuando se produce en Ucrania o en Estados Unidos y de repente de vuelta en España se nos olvida. ¿Por qué es esto? Porque esta es la impunidad también con la que funcionan las relaciones del norte y del sur global. Y hay una cosa también de cómo vamos a educar a la futura generación de hombres en torno a quiénes son esas otras mujeres, ¿no? Y esto me parece clave a la hora también de pensar en qué vamos a hacer políticamente. Porque creo que la cuestión de la prostitución, si bien hay un sector de la población que la tiene muy naturalizada, hay un sector muy importante de la población que la ejerce en secreto. Y son hombres que realmente no se pueden abstener de esta necesidad de violentar a las mujeres, pero que empiezan a escoger a qué mujeres pueden violentar y a qué mujeres no pueden violentar. Y esto, bajo mi punto de vista, se puede reparar políticamente a través de imponer legislaciones de extranjería que velen por la regularización de la situación de las mujeres. Y hacerlo sin que se pueda caer en el efecto llamada, que se puede producir, que es normal, porque vivimos en un mundo en el que las migraciones son forzosas y en las que es muy duro también escoger a dónde te vas, pero que garantice, primero, que dentro de unos años no tengamos escaparates en los que sean las mujeres extranjeras las que estén en esos escaparates,
Y segundo, establecer un estatuto de ciudadanía para las mujeres extranjeras que les permita a ellas creer en un futuro que no pasa a través de la prostitución. Cuando expulsamos a las mujeres a los márgenes y cuando permitimos que las mujeres estén indocumentadas, sin acceso a derechos fundamentales y básicos, y sobre todo, blindadas por el miedo, que esto es importantísimo. O sea, muchas veces, de hecho, cuando, no voy a hablar de eso, pero cuando no se hace la pregunta de por qué las mujeres no denuncian, ¿no? En materia de violencia de género, en materia de verdad. O sea, las mujeres reciben un discurso por parte de proxenetas, por parte de los hombres que las rodean, en los que están completamente blindadas por el miedo a una orden de expulsión, por miedo a que se les abra un expediente. O sea, hay tantas cosas que regulan el miedo psíquico a una mujer en un proceso de migración, que es algo con lo que no se cuenta. Y por lo tanto, las mujeres extranjeras tienen que recibir también formación sobre a qué tienen acceso si son víctimas de violencia. Pero también pienso, de verdad, que deberíamos empezar a prevenir antes que curar. Deberíamos evitar que las mujeres tengan que ser víctimas de violencia sexual para regularizarlas, para darles al final que una tarjeta de residencia que les permita trabajar. O sea, ¿hasta qué punto también no es como violento que tengamos una legislación que prevea que las garantías ciudadanas solo se pueden dar a mujeres extranjeras cuando ya han sido violentadas? Es como si dijésemos que el laissez-passer para vivir en esta Europa es la violencia, y que sin la violencia no puedes acceder a un determinado rango de ciudadanía. Y si fuésemos capaces de cambiar ese concepto, si fuésemos capaces de impulsar políticas legislativas que también se pudiesen comprar para lograr una mayoría, como que se pudiesen vender a otros partidos políticos con el fin de entender que también es una cuestión de seguridad ciudadana, que garantizar la seguridad de estas mujeres y por lo tanto de la sociedad en sí, creo que nos estaríamos enfrentando a otro tipo de situación. Y aparte creo que, esto es interesante, la opresión se hereda. Es muy difícil que la hija de una niña, que la niña y la hija de una mujer que está en situación de prostitución, que está indocumentada, que, como hemos visto, vienen muchas niñas y muchos niños sufren situaciones de negligencia muy graves, porque esas mujeres atraviesan por situaciones en las que no tienen ayuda, no tienen una red. No sé si lo visteis, hace unos meses salió una noticia de una mujer colombiana que había dejado a la niña en casa, dormida, y que se había ido a trabajar porque no tenía con quién dejar a la niña. Claro, y salía mucha gente a decir, no, es que pueden encargarse los servicios sociales. Es como para empezar, sí, bueno, o sea, todas las mujeres encantadas, felices de que servicios sociales les haga un informe sobre la negligencia, pero aparte es como cómo se tejen las redes también comunitarias, las redes locales también de feminismo entre mujeres, es clave para también en la vida de estas mujeres. Y lo que vemos, y yo esto lo veo mucho, en zonas y en localidades más pequeñas, las mujeres se sienten más agrupadas, se sienten más cuidadas, se sienten que tienen muchas más facilidades para acceder a la ayuda. Sin embargo, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, aquello es a ver quién no se muere en el camino, ¿no? Efectivamente. Entonces, todo esto genera que tengamos generaciones de niños que el día de mañana van a ser los adultos que queremos que sean funcionales y con los que la extrema derecha y la derecha de este país se llena la boca hablando de quiénes son estos que van a ser las siguientes generaciones. Pues a lo mejor también, si queremos de alguna forma lograr un consenso de base sobre qué futuras generaciones queremos, deberíamos empezar a hablar de qué garantías sociales le estamos dando a estos niños que son hijos de víctimas. Porque ser hijos de víctimas te confiere una categoría de víctima que arrastras el resto de la vida y que hace que las tasas de delincuencia de los hijos de mujeres que han sufrido violencia sean mucho más altas y que hace que las hijas de mujeres que han sido violentadas tengan muchas más probabilidades de acabar en relaciones de violencia, que sean víctimas de violencia de género. Entonces creo que si abarcamos este tema y lo abarcamos incluso desde un punto de vista ya no feminista, ¿no? Porque yo sí que creo que hace falta que pasemos por algún aro para que esto se solucione de una vez. O sea, yo creo que nos vamos a volver locas de camino y que habrá que convencer de alguna forma de que es necesario que estas mujeres
mujeres tengan garantías sociales y encontrar de alguna forma también por qué el discurso abolicionista no está llegando como tiene que llegar a todos los entramados sociales. Porque hay algo en lo que estamos terriblemente desconectadas. Sí, y esto yo lo digo mucho, si las mujeres regulacionistas están más cerca de las mujeres prostituidas que nosotras. Y ya está. Y esto creo que es muy importante. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con cada palabra que ha dicho, ¿no? Y solamente voy a decir una cosa para ya concluir, ¿no? Creo, porque hay unos bocatas ahí que me interesan bastante. Entonces, solamente dos datos y una reflexión, ¿no? Cuando los franceses empezaron a perseguir a los consumidores o puteros, se llenó la frontera española de Portbou de coches y camiones, bueno, está llena, de hecho. O sea, es que claro, esto es transnacional, es un delito transnacional, entonces si te lo prohíben en Marsella, pero está aceptado en Barcelona, pues ya ves tú, o sea, que hay que desplazarse es nada, ¿no? Igual pasaba entre Suecia y Noruega, ¿no? Se cruzaban en el barco el fin de semana, es decir que es un poco más complejo que simplemente, digamos, una prohibición en cada uno de los, en este caso, Estados miembros. O sea que yo estoy de acuerdo con Nor en que hay que trabajar en una legislación internacional que luego los países se vean obligados a adoptar. Esto es un poco como el tráfico de la droga, ¿no? No sirve de nada prohibirla en un sitio y legalizarla en otro, porque entonces no estás atacando, digamos, las raíces del mercado, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay dos guerras de las que hablamos constantemente en Europa, hay muchas más, ¿no? Pero hablamos constantemente de dos, que es la de Rusia-Ucrania y ahora la de Gaza-Israel, ¿no? Bueno, pues desde que estalló la guerra en Ucrania, o sea, desde que Rusia invadió Ucrania, en los 2 últimos años se ha multiplicado por 4 el número de mujeres ucranianas encontradas en Europa occidental ejerciendo la prostitución. 4 veces. No habréis oído hablar de semejante cosa. Y luego en esto de Israel y Gaza, ya que Nor conoce mucho mejor esa realidad, las mujeres en Gaza sometidas, las que están sometidas al control de Hamás, que son casi todas, viven una situación de discriminación brutal. O sea, Hamás practica una discriminación absoluta de las mujeres y las niñas. Lo digo porque también esta izquierda tan siempre cargada de superioridad moral debería también acordarse de vez en cuando de que las mujeres gazatíes están sometidas a un control de una policía teocrática, digamos, que anula completamente su libertad. Eso por hablar de dos guerras y de las situaciones de las mujeres de las que nunca se habla en las guerras, ¿no? Y por supuesto todo el digamos, el discurso de Nor que tiene que ver con las otras, ¿no? O sea, las que no somos nosotras, pero que están aquí con nosotras, que son las mujeres que vienen de países extranjeros, sobre todo la inmigración más forzada por situaciones económicas o sociales complicadas, ¿no? Esas también están bastante lejos, normalmente, de los discursos que nosotras hacemos, y eso para mí, o sea, digamos, la perspectiva internacional y transnacional, para mí es un déficit enorme del movimiento feminista en general y del español muy en particular. Por eso saludo tanto siempre las intervenciones de Nor, porque creo que nos hacen pensar en todas las otras que son como nosotras, pero en realidad no lo son, ni lo están, ¿no? Y para tratar de concluir con una, digamos, una aproximación menos polémica, yo os diré que yo, si tuviera que escribir un libro sobre la explotación sexual de las mujeres, pues mi libro sería como quemar un contenedor, ¿vale? Pero como lo que hay que hacer es política, pues entonces tenemos que pensar qué estamos haciendo mal nosotras, porque no sirve solamente, el enemigo es muy poderoso. El enemigo es el patriarcado. A ver, no es la industria del sexo solo, es el patriarcado, el enemigo es el patriarcado. El patriarcado controla también los partidos políticos de la izquierda, de tal manera que las mujeres, digamos, más fuertes, más combativas, acaban fuera de las estructuras de poder, aunque sigan estando en los partidos. Entonces, como es tan poderoso, nosotras tenemos que elaborar una estrategia que sea un poquito más eficaz.
aunque sea una estrategia, digamos, de pasos más pequeños. O sea, como los pasos grandes no nos podemos dar, ya lo hemos visto que no nos podemos dar, porque nos damos de bruces contra la realidad y perdemos a muchas en el combate, como decía Nora, hay muchas mujeres abolicionistas que en la política han dejado de tener voz, pues entonces tenemos que ser un poco más listas, entonces tenemos que pensar de qué manera vamos a hacerlo. Para eso necesitamos hablar mucho, discutir mucho y tal, pero tenemos que llegar a un pacto, nosotras, si no, estamos muy jodidas, porque no nos van a escuchar. Entonces tenemos que llegar a un pacto, como tantos pactos, y los pactos son enormes renuncias por todas las partes, pero hay que tener un producto que convenza y en el que todas estemos de acuerdo y que todas defendamos. Y eso es lo que yo creo que tenemos que construir. No va a ser así. Se van a hacer leyes que va a aprobar solamente una parte de la sociedad, que no va a ser entendida por la otra parte, por mucha razón que tengan. Si nos ha pasado eso con la movida esta del transgenerismo, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas buenísimas en esa ley, pero al final eso se ha convertido en un elemento de división, de conflicto, y ¿qué hemos avanzado? O sea, nada. O sea, nos lo hemos cargado. Entonces, no hagamos lo mismo. Entonces, ¿a veces hay que ser más moderada de lo que una es en realidad para poder avanzar? Sí. ¿A veces el paso es más pequeño del que querríamos dar? Sí. Pero por lo menos lo damos. Porque si no, nos quedamos entre nosotras convenciéndonos a nosotras mismas y a nadie más. Acuerdos y a pactos con ellas, es tan fácil, utilizamos el mismo lenguaje, es tan fácil hablar de abolicionismo con mujeres del mundo rural, de las asociaciones y ver que somos cómplices. Las dificultades las tenemos un poco más arriba, porque las mujeres de a pie sí nos entendemos, sí encontramos qué es lo que nos une. El problema es más arriba. Y el problema, cuando digo más arriba, es cuando hay hombres que participan en los movimientos que están mujeres feministas. Y lo siento, pero yo desde Malvaluna veo, aquí estamos gente de organizaciones, en nuestro día a día en las asociaciones de los pueblos, llegamos a pactos, acuerdos y a consensos. Problemas tenemos cuando son los espacios mixtos, donde hay que decidir las legislaciones, porque la ley de trata no ha salido porque no ha interesado. Claro, pero entonces ahí es donde tenemos, y ahí nos llegamos las militantes de base, las militantes de a pie. A esos espacios no nos permiten llegar. Y ahí tenéis trabajo las que sí llegáis. Y apoyadas por nosotras. Estoy muy de acuerdo con esto. Sí, ya nos vamos al café. Yo solo quiero decir una cosa que creo que es importante que prevalezca sobre lo que tenemos que blindar como causa feminista. O sea, no puede ser, porque de hecho creo que de repente hemos sido súper novatas con el tema de la ley trans, por ejemplo. Nos ha pillado inmaduras en el ejercicio del poder.